Aquí tenemos una típica torre de destilación. Tenemos aquí dibujado todo. La alimentación entra por aquí en alguna zona. Tenemos el hervidor aquí abajo que, como su nombre lo indica, hierve el líquido que está entrando por esta parte. Entra el líquido que va bajando por la torre de destilación y el vapor que va subiendo por la torre de destilación, ¿sí? Hasta llegar a una zona que está arriba de la parte de la torre de destilación que se llama la zona de rectificación. Rectificación. Y abajo de la alimentación tenemos la zona de eliminación, ¿ya? Eliminación se llama o se puede llamar de diferentes maneras. Enriquecimiento, por ejemplo, eliminación y enriquecimiento. Es una palabra un tanto complicada, pero se llama de distinta manera. O enriquecimiento, ¿ya? Zona de rectificación, ¿por qué? Porque se rectifica en términos conceptuales, vamos a hablar, se rectifica el vapor, es decir, se hace el intercambio, la transferencia de masa más importante de la zona de la torre de destilación aquí arriba, justo en esta zona de aquí arriba. Aquí es donde el vapor viene con una alta concentración de el compuesto más volátil y el líquido viene con una baja concentración, con una alta concentración del compuesto menos volátil, ¿no? Por lo tanto, la transferencia de masa más importante se sucede aquí arriba. Y la zona de eliminación o de enriquecimiento, eliminación porque se elimina el compuesto más volátil del líquido que por transferencia de masa pasa al vapor, o se enriquece el líquido en el compuesto menos volátil, ¿ya? Tenemos el compuesto más volátil, que es lo que queremos que quede en el vapor, porque es el más volátil, evidentemente, y el menos volátil, ahí va con tilde, que va a quedar en el líquido, ¿sí? Y en el líquido, finalmente, cuando va bajando, se va enriqueciendo en el compuesto menos volátil y el vapor, cuando va subiendo, se va enriqueciendo en el compuesto más volátil. Esas son conceptualmente las aprehensiones que debemos tener en el estudio de la torre de destilación, ¿sí? Finalmente, eso es lo que sucede. Ahora tenemos diferentes concepciones, diferentes, como les había mencionado en la clase, convenciones, ¿ya? Se la mostré en la diapositiva y les voy a poner o se lo voy a reforzar también en la próxima clase, pero finalmente tengamos, por ejemplo, una torre de destilación de 5 platos. Plato 3, plato 4 y plato 5. Ya, ahí se ve claramente. Tenemos 5 platos con los que vamos a trabajar nuestra torre de destilación, ¿ya? Entonces tenemos el plato número 1, el número 2, el número 3, número 4 y número 5. Tenemos 5 platos en total en esta torre de destilación imaginaria, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que dice finalmente la convención? Por ejemplo, es de arriba, se numera de arriba hacia abajo, hacia aumentando, ¿no? Entonces el plato 1 va a ser el que está arriba, el plato que está inmediatamente abajo es el plato 2, plato inmediatamente abajo 3, 4 y 5. Así es como numeramos hacia abajo, va a ir aumentando nuestro número de platos, ¿ya? Entonces finalmente lo que se hace, ¿cuál es la convención? Como les había dicho finalmente, que lo que sale de las corrientes, lo que sale de cada plato, las corrientes que salen, es como se indica el número. Lo habíamos dicho, lo que sube, lo que sale de un plato que sube es el vapor, que lo designamos como V, y lo que entra a un plato, o sea, lo que baja finalmente, es el líquido. Líquido, ¿sí? Que lo designamos como L, ¿sí? Eso es. V de vapor y L de líquido. Lo que sube es el vapor V, lo que baja es el líquido L, ¿sí? Finalmente, como les había mencionado,
Lo que sale de cada plato es cómo designamos la corriente. Entonces, lo que sale del plato 1 es un vapor, es una corriente de vapor y una corriente de líquido, ¿sí? Y como lo que sale de plato número 1, lo que sale de vapor, que sube, es la corriente de vapor 1, y lo que sale de líquido de plato 1 es el líquido 1, ¿sí? Vamos con el plato número 2. Lo que sale se designa con el mismo número. Entonces, lo que sale del plato número 2 es una corriente de vapor que, como sale del plato número 2, le vamos a llamar 2. Y lo que sale del líquido va a ser el líquido número 2 también, ¿sí? Líquido, sale vapor número 2 del plato 2 y sale líquido del plato número 2, líquido 2 o corriente líquida número 2, ¿sí? Lo mismo para el plato número 3. Del plato número 3 sale una corriente de vapor que vamos a designar justamente con el mismo número 3, y lo que sale es otra corriente líquida que va bajando y líquido número 3, ¿sí? Lo mismo del número 4, B4, y lo que sale de líquido es L4. Y lo mismo para el plato 5, B5, y lo que sale de líquido es la corriente líquido número 5. Eso es, finalmente. Eso es lo que pasa. Ahora vamos con lo que entra. ¿Qué es lo que entra al plato número 1? Por un lado entra la B2, el vapor, la corriente de vapor número 2 que viene del plato 2. Eso es lo que entra, ¿no? Por lo tanto, ya tenemos designado qué son las corrientes que entran. Y estas son las corrientes que entran, B2. Pero también entra una corriente de líquido, que habíamos dicho la clase pasada que era de, por ejemplo, la corriente de reflujo, que entra aquí. Sin embargo, como entra aquí, no tiene una designación propiamente tal, le vamos a llamar reflujo. O puede ser de una L0. ¿Se dan cuenta? Vamos nombrando L5, 4, 3, 2, 1, 0, que es la corriente de reflujo o la corriente L0, ¿no? Que puede ser una corriente de reflujo propiamente tal si estamos hablando de un sistema más complejo, o simplemente L0 si estamos hablando de un sistema donde le agregamos la alimentación por arriba. Independiente del punto, eso es el líquido que baja inicialmente desde la cabeza de la torre de destilación. ¿Ya? Esta es como la parte más alta, ¿sí? Esta es la parte más alta de la torre de destilación y esta es la parte más baja, ¿sí? Entonces, esto es lo que entra. Al plato número 1 entra la corriente de vapor número 2 y la corriente líquido número 0 o una corriente de reflujo. Al plato número 2, ¿qué es lo que entra? Una corriente de vapor número 3, que viene del plato 3, y una corriente de líquido número 1, que viene del plato número 1. ¿Sí? Eso es lo que entra al plato número 2. Lo que entra al plato número 3 es una corriente de vapor número 4 y una corriente de líquido número 2, que viene del plato 2. Lo mismo para el plato número 4. Lo que entra es una corriente de vapor número 5 y una corriente de líquido número 3, que viene del plato número 3. ¿Sí? Y para el plato número 5, lo que entra es una corriente de líquido número 4, que viene del plato número 4, entra al plato número 5 y lo que entra es una corriente de vapor, otra corriente de vapor, ¿sí? Que es número 4, 5 y le vamos a llamar una corriente que es B6 le podemos llamar, pero como no hay un plato aquí abajo, le vamos a llamar una corriente V sub B, ¿ya? V sub B. Así le vamos a llamar, una corriente de vapor B. ¿B de qué viene? De base, viene de la base. ¿Y qué hay aquí en la base? ¿Se acuerdan? Está el rehervidor, ¿no? Entonces, finalmente, lo que sale del plato número 5 en forma de líquido es la corriente número 5, líquido L5, que entra al rehervidor, se evapora aquí y sale como corriente B sub B.
y entra nuevamente al plato número 5. ¿Sí? Esta corriente B sub B está rica en el compuesto más volátil, dijimos en el vapor, y a medida que sube se va enriqueciendo de este compuesto más volátil. Van habiendo transferencia de masa desde el líquido hacia el vapor del compuesto más volátil y del vapor hacia el líquido del compuesto menos volátil, ¿sí? Como les dije en la hoja anterior. Entonces, este es como el flujo, esta es la convención para la torre de destilación que nosotros vamos a ocupar, ¿sí? Las corrientes de líquido desde L0 hasta L5 y las corrientes de vapor desde V sub B hasta V1, dependiendo del plato. La convención fundamental es que lo que sale de un plato se enumera según ese plato. Por ejemplo, el plato número 3, aquí es el plato número 3, lo que sale es la corriente de vapor número 3, V3, y una corriente de líquido L3, ¿sí? Corriente de vapor V3, corriente de líquido L3. Eso es lo que sale del plato número 3. Y lo que entra es una corriente de vapor que viene del plato 4, del que viene inmediatamente después, es decir, que está más abajo, y de arriba viene un líquido que va bajando, que viene del plato número 2 y se llama corriente líquida número 2, L2. Esa es finalmente la designación que vamos a utilizar y con la que vamos a trabajar al tratar de, o no más bien tratar, sino que al estudiar estas torres de destilación que vamos a investigar y estudiar en las próximas clases. ¿Sí? Finalmente, eso es la convención. Espero que con este ejemplo, 5 platos, haya quedado claro. Ahora, la mayoría de las torres de destilación tienen mucho más platos, evidentemente. Por lo tanto, hacer un dibujo gigante para dibujar todos los platos es un poco insustancial. Pero con este ejemplo queda bastante claro y espero, si no tienen dudas, si tienen dudas, evidentemente me pueden decir y me pueden avisar y hago un nuevo video o lo gestiono de mejor manera en la misma clase. Entonces, de esa manera vamos a llevar a cabo todo el estudio de las torres de destilación que hay finalmente en esta torre de destilación. Y siguiendo con el mismo ejemplo, tenemos esta torre de destilación de 5 platos y vamos a hacer un balance de masa global y por cada plato, ¿ya? Como justamente les enseñé en la clase pasada. Entonces, por ejemplo, en el plato número 1 teníamos, o más bien en el plato global, lo que entra va a ser una corriente de L0, ¿cierto? Una corriente L0. Y lo que, bueno, aquí yo no había dibujado más bien, que son todas las consideraciones. Aquí también sale una corriente, que es la de desecho de la corriente de desecho de la torre de destilación, que es L sub B, porque es una corriente de líquido que sale de la base, L sub B. ¿Se acuerdan que esta era la corriente de vapor que sale de la base? Por eso B sub B, aquí es lo mismo. Esta es desecho, el desecho de la torre de destilación, ¿sí? Es lo que finalmente se bota. Y aquí más encima, después se va a una zona de reflujo, podríamos ver, pero lo que sale después de la cabeza, una corriente de salida final, que es todo el producto que nosotros requerimos, todo el producto que a nosotros nos sirve, que es rico en el compuesto más volátil, es una corriente de vapor V sub A, ¿sí? Entonces lo que entra es V sub A, o sea, lo que entra es L0, la corriente de alimentación, una V sub A, que es la corriente de arriba, por eso arriba, V sub A arriba, y por abajo sale L sub B, ¿sí? Y entra V sub B, ¿sí? Lo que estamos evaluando es, no tengo otro lápiz de otro color, pero la línea punteada que estoy haciendo es lo que nosotros estamos evaluando ahora, ¿ya? Todo lo que está aquí adentro de la torre de destilación. Eso es lo que estamos evaluando, ¿ya? Por lo tanto, lo que entra de afuera es B sub B, que viene de aquí afuera, y lo que sale es L sub B en la base, y en la cabeza lo que entra es L sub 0, que viene, puede ser del reflujo que estamos haciendo, una alimentación, y lo que sale también es una corriente de vapor B sub A, ahí se ve, una corriente de vapor B sub A.
Esta es la corriente de reflujo que puede venir de un condensador que les había contado la semana pasada, L sub A, y lo que sale es B sub A. Entonces el balance global que hay que hacer aquí es finalmente que lo que entra, que es L sub A, dijimos, que puede ser una corriente de reflujo, una corriente de alimentación, más el vapor, que viene de acá, abajo, de la parte baja que es B sub B, va a ser igual a la corriente de líquido que sale, que habíamos dicho que era L sub B, más la corriente de vapor que sale B sub A, ¿sí? Lo que entra finalmente es igual a lo que sale. Eso es lo que estamos evaluando en términos generales, ¿sí? Por ahora quédense con eso. Ya en la próxima clase nos vamos a meter más con las concentraciones molares. Pero finalmente este es el balance global de las corrientes dentro de la torre de destilación. Ahora, por ejemplo, vamos a un plato cualquiera, ¿no? Por ejemplo, el plato número 2. Nuevamente, lo que entra va a ser igual a lo que sale. Y vamos a hacer para el plato número 2, ¿sí? Para el segundo plato. Y ustedes lo pueden hacer para los demás platos. Vamos a hacerlo como ejemplo en el plato número 2. Entonces, en el plato número 2, que lo tenemos aquí, lo que entra finalmente es la corriente L1, que viene del plato número 1, y la corriente B3, que es la corriente de vapor número 3, que viene del plato 3, ¿sí? Entonces, lo que entra es L1 más la corriente de vapor B3, y eso es igual a lo que sale. Y lo que sale es la corriente de vapor número 2 y la corriente líquida número 2, que es L2 más B2. ¿Sí? Este es el balance de masa global para el plato número 2. ¿Sí? Vamos a poner balance de masa global, BMG, para el plato número 2. Lo que entra es igual a lo que sale. L1 más B3 es igual a L2 más B2. ¿Sí? Lo que entra, aquí estamos, lo que entra es L1 y B3, según la convención que habíamos utilizado anteriormente, y lo que sale es la corriente de vapor B2 y la corriente de líquido número 2, B2 y L2, que están aquí precisamente dibujadas. ¿Sí? Ahora si hacemos un balance de masa global para el plato número 4, por ejemplo, ¿sí? Para el plato número 4, lo que entra está aquí, ahí para hacerlo todo a la par, lo que entran en el plato número 4 es L3 y B5, ¿sí? Según la convención que habíamos usado. ¿Vale? Entonces, una vez que tenemos dibujado esto, ya sabemos de qué se trata, de qué va, cómo se comporta esta convención que estábamos utilizando, finalmente hacer los balances de masa va a ser muy sencillo porque es simplemente copiar. ¿Qué es lo que entra al plato 4? L3 y B5. Entonces simplemente anotamos L3 y B5. ¿Y qué es lo que sale? L4 y B4. Corrientes líquidos y corrientes de vapor. Entonces, finalmente, este va a ser el balance de masa global para el plato número 4. Este es el balance de las corrientes. ¿Sí? Entonces, finalmente, de esa manera vamos a estar trabajando consecutivamente con todas con todas las convenciones y con todo el flujo de las corrientes y particularmente de las concentraciones, que las vamos a hacer ahora. Entonces, para ejemplificar particularmente este balance para un plato en particular, cualquiera, y hacer un balance tanto global como por el compuesto que nosotros estamos buscando, vamos a establecerlo para el plato, por ejemplo, número 2. Entonces aquí tenemos un plato cualquiera que dijimos que va a ser el plato número 2 y por la convención que vimos anteriormente, ya sabemos que lo que sale tanto de vapor como de líquido de plato, que corresponde al mismo número que donde sale el plato. Entonces, lo que sale de vapor del plato número 2 es la corriente de vapor número 2, y lo que sale de líquido del plato número 2 es la corriente de líquido número 2. ¿Sí? Lo que entra es un vapor y otra corriente de líquido. La corriente de líquido viene del plato inmediatamente superior, que es el plato número 1, y lo que
entra de vapor es el plato viene del plato número 3, que está inmediatamente ahí abajo, y es la corriente número 3. ¿Sí? Entonces, finalmente, las convenciones que vamos a utilizar son precisamente estas. Cuando hablamos de vapor y cuando hablamos de líquido. ¿Sí? Cuando hablamos de vapor, estamos hablando de una concentración Y. Y cuando hablamos de líquido, estamos hablando de una concentración X. ¿Sí? Y estas concentraciones se llaman concentraciones molares. Concentración molar. Aquí ya comenzamos a hablar de moles. ¿Y por qué de moles? Porque la concentración molar no es nada más que los moles del compuesto que nosotros estamos buscando dividido por los moles totales que hay en la corriente. ¿Sí? Moles del compuesto dividido moles totales. Esa es la concentración molar. Que si hablamos de vapor, estamos hablando de una letra Y por convención, efectivamente. Y de líquido estamos hablando de la letra X para designar la concentración del compuesto en el líquido. ¿Sí? Entonces, lo que estamos diciendo finalmente es que el vapor viene con cierta concentración molar del compuesto, designado Y. ¿Sí? Y tiene el mismo número de la corriente. La corriente B2, vapor 2, tiene una concentración del compuesto número 2. Lo mismo para el vapor 3, tiene una concentración número 3. El líquido, aquí hablamos de X, viene con una concentración X sub 2. Y la corriente del líquido número 1 viene con una concentración del compuesto X1. ¿Sí? X sub 1. Finalmente, esas son las convenciones que vamos a establecer. Entonces, nuevamente, para realizar el balance de masa, que cuando lo hacemos por las corrientes, tenemos lo que entra, L1 más B3, va a ser igual a lo que sale, que es L2 más B2. ¿Sí? Esa es la corriente para el balance de masa por corrientes para el plato número 2. Y cuando hablamos del compuesto, que finalmente son los dos tipos de balance de masa que podemos establecer, es simplemente multiplicar la corriente por la concentración molar del compuesto que estamos analizando. Entonces, la corriente L1 viene con una concentración del compuesto X1, B3 viene con una concentración Y3, y eso va a ser igual a la corriente número 2 con una concentración X2 más la corriente de vapor número 2 que viene con una concentración Y2. ¿Sí? Finalmente, eso es como se ocupa la convención. De esta manera se establecen los balances de masa, tanto por corrientes como por el compuesto que estamos analizando. ¿Sí? Y podemos hacer lo mismo esto es para el plato número 2. Lo mismo podemos hacer, por ejemplo, para el plato número 5. Lo vamos a analizar también el número 5. Entonces dijimos en unas páginas anteriores que, aquí lo tenemos dibujado, en el plato número 5, aquí finalmente lo que pasa, lo que entra es una corriente. Aquí está el plato número 5, me había perdido. Lo que entra es una corriente L4 y B sub B. L4 más B sub B. Eso es lo que entra, habíamos dicho, lo que entra L4 y B sub B, el plato número 5. Y lo que sale es L5 y B5, más L5, B5. Entonces, este es por corrientes. Y si lo hacemos por compuesto, obtenemos L4 por, ¿se acuerdan? Cuando hablamos de líquido, estamos hablando de una X, X4. Más B sub B por, si hablamos de vapor, hablamos de una Y sub B. Y eso es igual a L5 por, si hablamos de líquido, es una X y el mismo número 5 más B sub 5 por, hablamos de vapor, Y sub 5, el mismo número. Y así ya tenemos totalmente definido tanto
el balance de masa por corrientes como por el compuesto de cada uno de los platos. Aquí particularmente hice el plato número 2 y el plato número 5 del ejemplo inicial que les ofrecí, que les mencioné. Entonces, estas son las convenciones que vamos a ir utilizando para finalmente realizar el cálculo por cada uno de los platos que vamos a ir instalando, ¿sí? Entonces ahí después nos vamos a meter con ciertas consideraciones, vamos a considerar números, vamos a considerar platos, ya vamos a hablar de platos ficticios, vamos a hablar de los platos, vamos a diseñar ciertos parámetros de la torre de destilación con destiladores más simples hasta ir avanzando a un grado mucho mayor, ¿sí? Entonces finalmente de esa manera vamos a ir trabajando. Por ahora estas son las convenciones, se fijan la convención de la torre de destilación, un ejemplo clásico aquí con 5 platos. Lo que entra lleva el mismo número, o sea, lo que sale lleva el mismo número del plato del que sale, y lo que entra, si viene de arriba, considera el plato con un número menor, y lo que viene, el vapor que viene de abajo considera el número mayor, ¿sí? Por ejemplo, plato número 2 sale L2, B2, y lo que entra L1 de arriba y B3 de abajo. Si nos vamos in situ a las consideraciones del plato, considerando los compuestos, hablamos de vapor Y con líquido X, y los balances de masa están establecidos así por corriente y por compuesto, ¿sí? Ese es finalmente el resumen de lo que vimos en este video. Así que finalmente esas son las convenciones que vamos a usar en las clases subsiguientes, particularmente para destilación. Así que de esa manera espero que lo puedan entender. Nuevamente, si tienen alguna duda, alguna pregunta, simplemente háganla, envíen un email o colóquenlo por la plataforma de Teams o por el ambiente de aprendizaje en la intranet, ¿sí? Así que sin más, nos vemos en la próxima clase. Espero que estén muy bien. Hasta la próxima.